Cordial saludo. El tema de hoy que vamos a presentar es sentidos químicos, que corresponde al sentido del olfato y al sentido del gusto. Presentado por Alejandra Orán, Juliana Espinosa, Nicolás Miller, Jonathan Steven Pavón, Steven Staborda, Valentina Velázquez y Lizeth Alejandra Zúñiga. Los temas que vamos a presentar son la anatomía externa, la neuroanatomía, la neurofisiología, la ruta neurológica, el almacenamiento, reconocimiento y memoria. Ahora vamos a hablar lo que es la anatomía externa del olfato. A grande escala, pues se ha definido el olfato como un sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas u odíferas desprendidas de los cuerpos volátiles. Como dato general, tenemos que la nariz humana distingue entre más de 10.000 aromas diferentes. En su estructura vamos a encontrar que principalmente pues, el esqueleto de la nariz es cartilaginoso. Entonces la superficie inferior de esta está atravesada por dos aberturas que serían las narinas y pues más conocidas comúnmente como los orificios nasales. La piel sobre la parte cartilaginosa de la nariz es más gruesa porque contiene lo que son las numerosas glándulas sebáceas. Vamos a encontrar que tiene huesos nasales, las apófisis frontales de los maxilares y que su porción cartilaginosa está compuesta por 5 cartílagos principales, 2 laterales, 2 alares y un cartílago del tabique nasal. Ahora vamos a encontrar que el tabique nasal está compuesto por lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides y lo que es el vómer. Entonces la lámina perpendicular va a constituir la parte superior del tabique nasal, que va a descender desde la lámina cribosa y se continúa con la cresta agria. Y el vómer, pues que es un hueso delgado y plano, que va a formar lo que es la posición posterior inferior del tabique nasal, con una cierta contribución de las crestas nasales de los huesos maxilar y palatino. En los senos paranasales pues vamos a encontrar que estos están llenos de aire y que son extensiones de la porción respiratoria de la cavidad nasal en lo que son los huesos frontal, etmoides, esfenoides y maxilar. Y como dato tenemos que el seno frontal se divide en dos partes, una parte vertical y una horizontal. Por último vamos a tener lo que es la membrana pituitaria que presenta dos aspectos, la respiratoria y la olfatoria. Entonces en la respiratoria va por ellas que pasa el aire que va a los pulmones y el que sale de estos. Y en la olfatoria vamos a encontrar que ahí es donde están las células olfativas que son impresionadas por las sustancias odoríferas y como se observa en la imagen es de color amarillento y se ubica en el cornete superior. Neuroanatomía del olfato. La corteza olfativa es el área de la corteza en el que el cerebro anterior recibe una entrada directa desde el bulbo olfatorio. La región principal es la corteza piriforme. Vamos a encontrar diferentes tipos de células olfatorias, como la célula olfatoria, como la célula de sostén y la célula basal, las cuales se encuentran en el epitelio olfatorio. Además de esto, vamos a encontrar un tipo de célula que se conoce como la célula mitral y está ubicada en el bulbo olfatorio, y esos son un tipo de neurona que forma parte de este sistema olfativo y va a actuar, y su función es enviando señales a varias estructuras corticales periféricas. La unión entre la célula olfatoria y la célula periférica se conoce como el glomérulo olfatorio. Además de esta célula vamos a encontrar otros tipos de estructuras como la glándula de Bowman, que cumple la función de solvente de sustancias aromáticas. El bulbo olfatorio está compuesto por diferentes estructuras, como habíamos comentado anteriormente, por las células mitrales principalmente. Además del bulbo olfatorio está compuesto por el tracto olfatorio, el núcleo olfatorio anterior, y en la sustancia perforada anterior vamos a encontrar la división de la estrella olfatoria medial y la estrella olfatoria lateral. En conjunto eso se conoce como la cintilla olfatoria. La corteza piriforme corteza o lóbulo piriforme es la parte central responsable de detectar los olores y esta está involucrada en el almacenamiento de los recuerdos de los olores. Además se localiza dentro de la corteza olfativa y recibe una entrada directa del bulbo olfatorio, como hemos dicho anteriormente, y es la región principal de la corteza olfativa. El lóbulo piriforme se va a componer del área piriforme, que esta a su vez se compone del uncus, del área entorrinal y del limen de la ínsula que se presenta en la imagen izquierda. En la imagen derecha vamos a presentar el uncus del uncus y el área entorrinal. Estas áreas comprenden las áreas 27, 28 y 34 de Broman. En esta cara podemos apreciar que es una cara basal y podemos encontrar las tres cortezas, la corteza piriforme en amarillo, la corteza perimigdalina en naranja y la corteza entorrinal en color rojizo. Neurofisiología del olfato. Como ya fue nombrado anteriormente, la membrana olfatoria, lo que es, y las células olfatorias de sostén y basales se encargan de la percepción, la cual se clasificó en 1950 por John
Amor, de la siguiente forma: picante, floral, almizcle, camfol, menta, éter y pútrido. El rango de sensibilidad de la membrana olfativa depende de sus propiedades, tanto las propiedades físicas, liposolubilidad y presión de vapor. Su transducción tiene dos rutas, que inician al unir la sustancia química en forma de vapor a la proteína G. La primera ruta, la proteína G activa la adenilato ciclasa, activando el AMP cíclico como segundo mensajero, abriendo canales de calcio y sodio, despolarizando la neurona sensitiva. La otra ruta es la fosfolipasa C, que es activada por la proteína G, aumentando la concentración de inositol trifosfato, abriendo los canales de calcio y despolarizando la membrana. Por último, tenemos que nombrar los quimiorreceptores trigeminales de las neuronas nociceptivas, que se activan a través de los axones del trigémino unidas al glosofaringeo al vago, que son activadas como respuesta a estímulos perjudiciales y tienen un efecto irritante tanto en el ojo, en el cuero cabelludo, boca, vías nasales, por sus tres ramas. Vamos a ver las rutas neurológicas del olfato. Entonces, tenemos que hay varias vías. Hay unas vías que son principales, las vías de acceso, que es la nasal y la retronasal, que esta retronasal es vía oral. También hay otras vías olfativas, que esto es dependiendo de los procesos que se van a realizar en las estructuras posteriores. Entonces tenemos la primera, que es el sistema arcaico, basado en los reflejos olfatorios básicos. El segundo sistema, que es el antiguo, es sobre el control automático del aprendizaje parcial de ingerir alimentos y considerarlos pues agradables o desagradables. Y el tercer sistema es el sistema moderno, encargado de la percepción consciente. Entonces, como ya hemos visto, las sustancias odoríferas entran por las fosas nasales a las neuronas receptoras del olfato, y estas pasan a lo que es el bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio se va a dividir en principal y accesorio. El accesorio pues va a dar la información a lo que es la amígdala y el hipotálamo. Y el principal va a seguir la información por el tracto pues olfatorio, las estrellas olfatorias. Entonces tenemos que el bulbo olfatorio ya hace parte del primer par craneal y por lo tanto pues del sistema nervioso central. Esta estructura no necesita pasar, pues esta información no necesita pasar al tálamo. Entonces, vamos con las estrías olfatorias. Estas estrías olfatorias se van a dividir ya sea en medial y en lateral. Entonces, cuando la información pasa por la estría olfatoria medial, estamos hablando del sistema arcaico. Y cuando la información pasa a la estría lateral, estamos hablando del sistema antiguo y moderno. En el sistema antiguo, la información va a dar al sistema límbico y al hipocampo. Y en el sistema moderno va a dar a lo que es el núcleo dorsomedial del tálamo y posteriormente a la corteza prefrontal, a la orbitofrontal. La información entonces llega al lóbulo piriforme, y aquí estamos hablando de lo que es la corteza olfatoria primaria con sus diferentes pues componentes, en donde la información va a llegar a diferente pues a cada una de estas regiones y generar pues impulsos y procesos diferentes. Entonces vemos que por ejemplo a la medial va a ir a la contralateral y la lateral pues a todos los procesos que ya acabé de mencionar. Entonces esta información seguidamente pues va a ir a la corteza olfatoria secundaria, donde lo más importante pues es la corteza orbitofrontal, el hipotálamo, la ínsula y el hipocampo. Entonces vemos que la información al final va a llegar a lo que es la corteza orbitofrontal sin necesidad de pasar a lo que es el tálamo. Por último, entonces estas dos imágenes van a decir lo que es la diferencia entre la corteza olfativa primaria y la secundaria con relación a la paleocorteza. Este sentido es uno de los primeros y hace parte pues como del primer desarrollo. Reconocimiento y almacenamiento del olfato. Bueno, para hablar del reconocimiento y almacenamiento del olfato, tenemos que los estímulos olfatorios en su naturaleza y significado van a ser reconocidos por el cerebro. Los humanos poseen al menos 900 genes, de los cuales un 36% son codificantes. Ya que cada neurona va a expresar un solo gen, por lo tanto habrá un solo tipo de receptor distribuido en todo el epitelio olfatorio. Sin embargo, cada neurona olfatoria pues va a poder reconocer múltiples odorantes. Bueno, también tenemos que en la corteza olfatoria
unas estructuras importantes para este proceso, como son la corteza piriforme, que está involucrada pues principalmente en la memoria y reconocimiento de los olores. También tenemos la corteza entorrinal, que pues va a jugar como tal un rol muy importante en la codificación de la intensidad del odorante. Está también el hipocampo y la amígdala, que estos van a ser activados durante la discriminación, diferenciación y memoria de un olor. Y pues también está la corteza orbitofrontal, que su función principal va a ser la percepción y significancia hedónica del olor, donde está involucrada también la amígdala, que va a permitir como tal más que sea la percepción mucho más fácil, ya que va a involucrar la parte emocional y esto hará el proceso mucho más fácil. Bueno, la función olfatoria involucra una compleja y extensa red neuronal, por lo que las funciones antes descritas pues no van a ser exclusivas de cada estructura, sino que van a trabajar en conjunto. Entonces, para el procesamiento de esta, tenemos que todo esto se da como tal, inicia en el bulbo olfatorio, que va a pasar por un proceso de transducción, transmisión de la información sobre sustancias odoríferas. Este proceso va a ir hacia el encéfalo y pues va a venir la información desde las neuronas receptores olfatorias. También tenemos que un rasgo muy importante del bulbo olfatorio pues es un conjunto de acumulación esférica de neuropilo, que estos van a ser llamados o denominados glomérulos y van a ser pues como tal los responsables de recibir axones olfatorios primarios o la información. Bueno, también tenemos que estas células glandulares participan como tal en la plasticidad sináptica en el bulbo olfatorio, por lo que van a ser reemplazadas pues durante el largo de la vida y es muy importante ya que nos va a permitir nuevos olores y pues van a influir mucho en esta función olfatoria. Entonces también está que las neuronas de la corteza piriforme van a responder a olores y como tal a las diferencias de las células mitrales, desde glomérulos que van a recibir proyecciones hasta todos los receptores odoríferos. Los axones de las células piramidales en la corteza piriforme son muy importantes ya que estas se van a proyectar a varios núcleos talámicos e hipotalámicos y también hacia el hipocampo y la amígdala. Entonces esto va a activar como tal que neuronas multimodales que van a responder a estímulos olfatorios y gustativos muy amplios. Y esto va a permitir que la información sobre los olores pues alcance distintas regiones del encéfalo, lo que permite que las señales olfatorias influyan o incluyan muchos comportamientos tanto cognitivos, visceral, emocional, homeostático, haciendo más fácil el almacenamiento y percepción como tal de los olores. Bueno, vamos a hablar de lo que va a ser la memoria del olfato. La memoria pues, humana funciona por asociación y pues siendo el olfato uno de nuestros sentidos más poderosos, no es extraño que creemos recuerdos ligados a ciertos aromas. A esta forma de guardar o evocar recuerdos es lo que vamos a llamar memoria olfativa y está relacionada directamente con lo que va a ser el sistema límbico del cerebro, especialmente a la amígdala y el hipocampo, que tienen un rol muy importante en los procesos de la memoria. Las personas tenemos algo que es llamado bulbo olfatorio y que es una estructura encargada de procesar la información enviada por los receptores de olores, que es algo que mis compañeros ya anteriormente han profundizado y a diferencia de otras memorias, la olfativa es más bien emocional, es decir, que un aroma me puede evocar situaciones o emociones, así como también me puede generar una sensación positiva. La memoria olfativa no solo como que tendrá este rol interesante de lo que va a ser las memorias emocionales, sino que también nos puede ayudar a lo que va a ser protegernos. Por ejemplo, si relacionamos lo que van a ser olores con cosas que nos hicieron daño, ayudándonos a evitar pues un peligro. El bulbo olfatorio va a reconocer este olor desagradable o comida descompuesta, activando un mecanismo de defensa como respuesta, ya que hemos asociado esto como una experiencia desagradable. Entonces podemos ver que nuestros receptores de olores, conocidos como epitelios olfatorios ubicados en el interior de las fosas nasales, van a captar el estímulo y envían una señal eléctrica al bulbo olfatorio. La amígdala me va a conectar ese aroma con una emoción y el hipocampo relaciona ese olor con un recuerdo en la memoria. Entonces así se van a formar los lazos que crean la memoria olfativa. Entonces las personas comenzamos a formar memorias olfativas muy temprano, es decir, incluso antes de nacer,
Si un olor nos pareció agradable o positivo mientras estábamos en el útero, nos puede servir para calmarnos cuando éramos bebés, razón por la cual los bebés reconocemos el olor de nuestra madre con facilidad. Ahora vamos a hablar lo que es la anatomía externa del gusto. En general, pues el gusto consiste en registrar lo que es el sabor e identificar determinadas sustancias solubles en la saliva. Vamos a encontrar que las glándulas salivarias se van a dividir entre lo que son las submaxilares, las sublinguales y las parótidas, como podemos ver en la imagen. Las submaxilares están localizadas debajo de la mandíbula inferior y desembocan en el interior de la cavidad bucal. Las sublinguales pues se encuentran debajo de la lengua y las parótidas están colocadas frente a cada oído. En la lengua vamos a encontrar que la estructura más importante del gusto y se encuentra alojada en la cavidad bucal y pues que a partir de la 9ª o 10ª semana de gestación del embrión ya puede moverla. Entonces, como se puede observar en la imagen, es un cuerpo carnoso, fibroso y móvil formado pues por una red de músculos que están recubiertos por una mucosa. Los músculos de la lengua vamos a encontrar que se dividen en dos grupos, los intrínsecos y los extrínsecos. Entonces, en los intrínsecos vamos a encontrar que son los encargados de los movimientos finos, como lo son el longitudinal superior, el vertical, el transverso y el longitudinal inferior. Y en los extrínsecos se proyectan desde estructuras vecinas como lo son la mandíbula, el hueso hioides o el paladar. Y estos serían el palato faríngeo, el palato gloso, el estilogloso, el iogloso y el geniogloso. Entonces, esos 8 músculos en total lo que hacen es otorgarle la movilidad a la lengua y que gracias a ellos puede ser proyectada en 3 direcciones, de adelante hacia atrás, del borde hacia el medio y de arriba hacia abajo. En las papilas gustativas vamos a encontrar que hay 4 tipos. Vamos a tener las circunvaladas, que son las menos numerosas, van a ser de 8 a 12, pero a su vez las de mayor tamaño y se van a concentrar en la parte posterior de la lengua formando una hilera en forma de V. Vamos a encontrar las foliadas que se encuentran en los bordes de la lengua y reciben su nombre porque su forma es como la de una hoja y son especialmente sensibles a los sabores ácidos. Vamos a encontrar que las fungiformes pues son denominadas así por su parecido a un hongo bajo el microscopio, se asemejan a enormes puntos rojos y están en el borde de la lengua. Entonces lo que responden a lo que son los sabores dulces como ácidos. Y por último tenemos las filiformes, que también reciben el nombre de cónicas, son las más delgadas y su principal función es mecánica. Por último vamos a encontrar lo que son las amígdalas, vamos a tener lo que es la lingual y la palatina. Entonces la lingual vamos a encontrar que se encuentra en la parte posterior con base de la lengua y lo que va a hacer es proteger la garganta de los microbios nocivos como las bacterias y los virus. Lo que también hace la palatina, que es pues lo que hace es capturar lo que nombraba anteriormente como virus y bacterias, y pues que esta se encuentra a ambos lados de la faringe, es decir, un órgano doble. Bueno, la neuroanatomía del gusto. La corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Las células del gusto. Las células del gusto las podemos encontrar en el interior de los botones gustativos, que a su vez los botones gustativos los encontramos en las papilas gustativas. Y vamos a encontrar 3 tipos de células. La primera es la de soporte, que estas no van a responder a los estímulos gustativos, solamente cumplen la función de soporte. Las células basales sirven como precursoras de las células receptoras del gusto. Y las células receptoras son las que generan las microvellosidades que están en contacto con la cavidad oral y van a generar la sinapsis con las fibras sensoriales nerviosas. Ahora, el sentido del gusto va a ser transportado por 3 de los 12 pares craneales, siendo el facial, glosofaríngeo y el vago. Los 2 tercios anteriores de la lengua se localiza el nervio facial. En la tercera parte de la lengua o posterior de la lengua encontramos el nervio glosofaríngeo y el nervio vago lo vamos a encontrar en la parte más posterior de la cavidad bucal. Cada hemisferio cerebral va a procesar la percepción gustativa ipsilateral, ya que esta no pasa por la decusación piramidal. Como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, de la lengua van a llegar los nervios hacia el puente. Y del puente van a pasar hacia el tálamo en el núcleo ventral posterior medial. Y a su vez se va a desplazar hacia la corteza gustativa, que está subdividida por 2 subestructuras, que son la ínsula anterior en el del lóbulo insular y el opérculo frontal en la circunvolución frontal inferior del lóbulo frontal. En este lugar vamos a encontrar las neuronas que van a codificar esos estímulos que vienen desde la lengua, como son los sabores dulce, salado, amargo y el ácido. Además, la corteza gustativa la encontramos en el lóbulo parietal inferior
siendo el área 43 de broma. A continuación, vamos a hablar de la neurofisiología del gusto. Como ya se nombró anteriormente, la superficie de la lengua vamos a encontrar lo que es el poro gustativo, el pelo gustativo y la célula gustativa. Aquí cada uno de estos va a reconocer uno de sus propios sabores, un propio sabor, lo que ya fue nombrado: dulce, salado, amargo, ácido, umami. El dulce va a reconocer todo tipo de azúcares, el salado sales, importante reconocer el amargo, quien va a reconocer sabores alcalinos, peroxidasas y cadenas largas de hidrocarburos, lo cual nos va a permitir reconocer sabores perjudiciales. Este va a estar unido al nervio vago para el reflejo vagal cuando hayan efectos posteriores a esto. También es importante nombrar que puede existir algo del gusto adquirido, por ejemplo, el café. Tenemos el ácido, que lo que va a reconocer son hidróxidos, y el umami, que actualmente se sabe que reconoce es glutamato, aminoácidos y proteínas esenciales. En estudio, actualmente tenemos dos nuevos sabores, como el picante, el cual utiliza la capsaicina, y el agua carbonatada, que se encuentra en estudio. Para entender un poco más la transducción, hablaremos de las rutas iónicas, la salada y la ácida, quienes utilizan el ion sodio y el ion hidrógeno, las cuales al tener un aumento de concentración del ion en la superficie, despolariza y abre los canales de calcio, lo cual hace que se libere el neurotransmisor sobre la neurona sensorial. En el caso del amargo, el amargo lo que va a presentar es que va a haber un aumento de quinina, y eso se va a adherir a la proteína G, llamando a un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, el cual va a liberar el calcio del retículo endoplasmático, y ahí va a salir el neurotransmisor liberado hacia la neurona sensorial estimulada. Por último, vamos a hablar del dulce y el umami, que los que se van a unir van a ser azúcares o aminoácidos a la proteína G, los cuales van a usar como segundo transmisor el inositol trifosfato, el cual va a cerrar los canales de sodio y despolarizar la membrana, liberando el neurotransmisor hacia la neurona sensorial estimulada. Por último, vamos a hablar del sistema de clasificación de los sentidos químicos. Anteriormente, como fue nombrado, pues el sistema de clasificación que se utilizaba por John Moore en 1950 solamente nombraba ciertos elementos. Hoy en día sabemos que hay una clasificación un poco más compleja entre naturales y químicos, los cuales se despliegan en muchos más temas, al igual que los gustos, que el gusto, que maneja los 5 sentidos básicos. Y todo esto va relacionado a los sentidos sensoriales por su relación con el sistema límbico. A continuación se hablará de la ruta del gusto. Para hablar de la ruta del gusto hay que tener en cuenta los principales planes craneales que intervienen en esta ruta. Son el par 7, que es el nervio facial que lleva la información sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua con la rama cuerda del tímpano. El par 9, que es el nervio glosofaringio que lleva la información sensitiva al tercio posterior de la lengua. Y el par 10, que son ramas del nervio vago que llevan información al posterior de la cavidad oral. En términos generales, la ruta tiene 6 partes. En primer lugar, la lengua entra en contacto con los alimentos mediante los corpúsculos gustativos. Luego, las células gustativas traducen la sensación en impulsos nerviosos, viajando por ramas de los nervios facial, glosofaringio y vago, llegando al bulbo raquídeo, y son proyectados al tálamo para procesar la información. Finalmente, la información llega a la corteza somatosensorial del lóbulo parietal. En detalle, la ruta sensitiva gustativa está constituida por 3 neuronas. La primera se encuentra en los ganglios geniculados del par 7, ganglio inferior glosofaringio del par 9 y el ganglio inferior del vago, par 10. La segunda se encuentra en el núcleo del tracto solidario, entre el bulbo y el puente, y el tercero se encuentra en el núcleo ventral posteromedial. Posteriormente, el impulso viaja a través de los axones de la tercera neurona hacia la corteza para distribuirse a lo largo del giro postcentral. Reconocimiento y almacenamiento del gusto. Bueno, vamos a iniciar hablando entonces de los botones gustativos, que van a contener células neuroepiteliales especializadas para transmitir la información del gusto. Entonces tenemos que la corteza gustativa primaria es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Esta se va a dividir en ínsula y opérculo frontal, donde se van a encontrar neuronas que van a codificar estímulos y pues como tal la intensidad de los sabores, como lo son el dulce, salado, ácido, amargo.
También encontramos que la primera región del sistema nervioso central en ser activada tras ingresar un alimento va a ser el núcleo del tracto solitario, ya que es el encargado como tal del procesamiento inicial de la gran mayoría de la información que captamos. Cuando comemos algo, en esta estructura se van a activar neuronas que van a responder a una modalidad específica de sabores desprendidos pues, de los alimentos. Ahora en el almacenamiento también tenemos que en la corteza gustativa hay áreas multimodales capaces de integrar todo tipo de información, ya que sus neuronas no solo van a responder como tal a sabores, sino también a sentidos como el tacto, dolor, estado de vísceras, y todo esto pues va a ayudar a que se almacene la información con más facilidad. También encontramos unas respuestas orquestadas por grupos de neuronas en la corteza que van a ser llamados ensambles. Estos van a permitir como tal procesar e integrar todas las características contenidas en un alimento, y pues eso nos va a permitir hacer la comparación de la información almacenada previamente y así asociarla con la información nueva. Entonces, con esto logramos como tal un código combinado específico que va a permitir reconocer el sabor pues, del alimento y vamos a formar como tal una gama de combinaciones. También está involucrada regiones corticales y pues como tal la amígdala que van a hacer almacenamiento de información a largo plazo. Esto nos va a permitir pues que ya que va a haber como un estado afectivo o emocional, la información se almacene con mucha más facilidad. Y pues también está la plasticidad sináptica, ya que al combinar muchos cambios plásticos va a ayudar como al almacenamiento de la información asociada con todo el sabor. Bueno, vamos a hablar en este momento de lo que es la memoria del gusto. Todo va a iniciar en lo que van a ser las papilas gustativas y al comer estos receptores me van a enviar señales al cerebro que me van a relacionar el sabor con el recuerdo que se tenga de él. Es decir, si la primera vez que probé queso y tuve una mala experiencia o me ocasionó molestias en él, llegaré a la conclusión de que no es de mi agrado y la próxima vez de que lo pruebe sentiré un rechazo debido al recuerdo de esa experiencia previa. De esta manera va a funcionar lo que es la memoria gustativa. No solamente recordamos sabores e ingredientes, también recordamos experiencias. La memoria se genera a partir de los sentidos y los sentidos me van a generar emociones. Es por eso que relacionamos la comida con el placer. El cerebro posee la capacidad de almacenar información asociada a lo que se come que impacta directamente en la actitud y la frecuencia con la que se comen determinados alimentos para casi siempre de beneficio a nuestra salud. Actualmente se sabe que las neuronas en diferentes áreas de la ruta del sabor son capaces de modificar su actividad química, eléctrica y su conformación dependiendo del tipo de experiencia asociada con el sabor. Precisamente las neuronas de la corteza gustativa son altamente plásticas, es decir, que adaptan rápidamente y cambian su respuesta conforme se transforma el valor hedónico durante el consumo de un nuevo sabor, pero también durante el consumo de un nuevo sabor familiar, lo que permite la actualización constante de la memoria del sabor a lo largo de días, meses, años o meses. Bueno, entonces vamos a hablar de que la memoria gustativa puede vivirse en lo que es a corto plazo o largo plazo. Esto va a depender de qué tan gratificante fue la experiencia que tuve con ese alimento o con el sabor que tuve. Entonces, si hablamos de que tuve una experiencia agradable para mí, mi cerebro lo va a almacenar por un tiempo largo, es decir, años, meses. Pero si hablamos de que fue una experiencia no gratificante para mí, la información se va a retener aproximadamente 18 segundos y simplemente después de ese tiempo se va a dispersar. O sea, no va a ser algo que fue de algún modo importante para mí. Bueno, ahora a continuación voy a mostrar unos ejemplos sobre lo que va a ser esta diferencia de, del gusto y del olfato a partir de un video didáctico.